Good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros mañana y siempre. Pues le damos gracias, Señor Jesús, por el amor, por la vida, por su palabra. Gracias, mi Señor Jesús, mi Dios del cielo, por perdonar mi falta, culpas y pecados. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Señor, por amarnos, por perdonarnos. Yo te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todos los que escuchan este audio en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por amarnos, por perdonarnos. Gracias, Padre, porque podamos disfrutar de tu presencia. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que tú nos embriagues? Ven, queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar palabra de hombre. Toma dominio y control, mi Cristo, mi Dios, de nuestro corazón, de nuestro ser, para entender tu palabra. Ven, Espíritu revelador, ven, Espíritu de la verdad. Ven, Señor Jesús, ven, mi Cristo, que te alaben toda la criatura de la tierra. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Pues bien, querido hermano precioso, en esta preciosa mañana de hoy, nos habla en Lucas 12:8, en lo cual encontramos este evangelio edificador, modificador, edificador en su palabra. Como siempre, le damos gracias al Espíritu Santo por el Espíritu de revelación que viene gratuitamente y es poderoso cuando nos encontramos con esta hambre. Dios nos invita a tener esta hambre, querido hermano, de ser dimensionado por el poder de su Espíritu. Y dice que el Señor Jesús le dice: le aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles. Esto es una de las partes aquí en la cual personalmente a mí me he mencionado, y una de las partes en las cuales estoy en los medios, en una de las partes en la cual no pienso, no me interesa lo que el mundo piense. ¿Por qué te digo esto? Para que te anime. Le estoy hablando a los que sienten el hambre de predicar la palabra, a los que sienten el hambre de trabajar en el reino de Dios, a los que quieren cambiar de plataforma, a los que quieren sentirse útil para el reino de Dios, a los que quieren entrar salvados por el agua y la palabra. Le estoy hablando a los que quieren ser dimensionados, a los que quieren caminar, a andar en su poder, por su gloria, por su gracia. ¿Puede comprender esto? Yo le estoy hablando no a los que están por años sentados calentando bancos como yo, que buscan un evangelio de felicidad, que es de felicidad, que es bueno, pero también le estoy hablando a alguien que busca un evangelio de felicidad como yo lo busco, reservador y dimensionador, operativo y funcionar en su reino. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tenía 11 años y no veía nada y pensaba que estaba viendo. Venía a la iglesia y me sentaba y recibía gloria, y venía a la casa y veía derrota. Sigo paro por su gracia. ¿Por qué te digo esto? Porque le estoy hablando de lo que se dimensionan, y esto a mí me impulsaba cuando escuchaba este tipo de evangelio, este tipo de palabra, esta bendita palabra de Dios. Y mira por qué, porque dice en 1 Corintios 9:16, pues ¿cómo podría aladearme de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo su palabra. 1 Corintios 9:16, medítalo, querido hermano. Estamos obligados a esto, a no ser avergonzados por la verdad. Y nos da una amplia revelación cuando dice lo que se avergüenza, porque Jesucristo nada más no está predicando el evangelio. Jesucristo está en tus obras, en tus acciones, en tu comportamiento. ¿Puedes comprender esto? A lo que ayer no hablábamos de los hipócritas, de los fariseos, de la levadura. Esta semana no ha hablado de esto, de que Dios está en toda la área. Dios se identifica en 7,000 identificaciones, querido hermano. ¿Puedes comprender esto? Ayudando a un hermano, también criticándolo. Está tú avergonzado al Padre. Sigo o paro. ¿Puede entender esto? ¿Puede entender esto? Lo que se avergüenza de la verdad por una pasión, por un sentimiento, por cualquier cosa. Te digo esto porque cuando viene el hijo mío y le tira una piedra al vecino, yo me quedo callado. Pero cuando el vecino me le tira una piedra al hijo mío, entonces yo salto. Entonces no estoy siendo, no estoy poniendo a Dios delante. No soy justo. Puedo comprender. Mientras tanto, la amonestación debería a mi hijo. Sigo paro. Te doy un ejemplo para que te despierte, para que no escuche el evangelio, que tú sientes que sientes gloria y después eres derrotado. Dios nos enseña a reservar su palabra, a tener esa arma, a vivir en guardia, como Pedro dice. ¿Puede comprender esto? Y mira la segunda parte. ¿Por qué me dimensiona esto? Dice, lo previsto en 1 Timoteo 5, lo previsto, los que son buenos dirigentes recibirán doble honor y remuneración sobre todo los que llevan el peso de la predicación de la palabra. Entonces puede comprender, puede entender por qué a veces tú no entiendes. Yo sé que le estoy hablando algo. Puede entender por qué a veces yo también lo vivía. ¿Por qué no entiende la revelación del Espíritu de la palabra? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué tú dices como yo decía? Yo no entiendo. ¿Por qué hablas? No entiendo. Es porque tú no te has dimensionado, porque tú no has entrado, porque tú te has cerrado tú mismo la puerta. Esto es gratis. Esto es para bonito, chiquito, bonito, feo. Esto es para el que quiera ser útil. Esto es para el que quiera entender. Puede comprender por qué
Yo hablo cosas no porque yo hablo, es porque su misterio, su palabra se cumple. No, esto no es porque yo soy Carlos Batista, yo soy un pecador peor que tú. Esto ¿sabe por qué? Porque yo digo, ¿sabe qué? Aunque me ponga viejo, aunque mis sueños se vayan, aunque mi cuerpo se agolpee, como dice Pablo, yo tengo que orar, yo tengo que buscarte de mañana. Aunque yo trabaje 16 horas, yo no negocio mi tiempo con nadie. Mi intimidad, tu presencia no debe ser negociada con nadie. Entonces puede comprender por qué se te revelan los misterios del reino. Puede comprender por qué tú no vas a entender lo espiritual si tú te encarnes. Pues lo divino no se mezcla con lo humano. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes entender esto? Anímate, te digo esto para que te anime, querido hermano. Entonces escucharás cosas que otros no se escuchan. Verás cosas que otros no ven. Hablará por ti el Espíritu de la verdad. Él hablará por ti. Es lo que dice en este evangelio de hoy. Por su gracia. Por su gracia. Y para continuar, porque llevo por 5 minutos, mira que dice: el que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que diga una palabra en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará. Tenemos que tener mucha cuenta, querido hermano, pues Dios nos ha enseñado que todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que salta a Dios es para Dios. Los demonios no pueden trabajar para que cree que es el reino de Dios. Es para destruir y matar, que vino Satanás. Entonces, dejemos la religiosidad, querido hermano. Hay personas que están, yo sé de lo que te digo, que están atentos a que tú falles en una coma para agarrarse. Hay personas que están esperando que yo diga cualquier cosa para alimentarse de lo que el diablo le ha puesto en sus oídos. ¿Por qué digo esto? Para que te anime. Y tú, querido hermano, no te dejes engañar de más. No eres, yo sé que no, tenemos que amarnos. Digo esto para que salga, que salga de ese mundo que Dios quiere que tú cambies. ¿Puedes comprender esto? Hay personas que están esperando que nada más van esperando que tú rebales un poquito, pero no te avergüences, porque hablará por ti, porque eso mismo vendrán a ti, eso mismo van a ir a ti, pidiendo, clamando clemencia, porque no porque tú lo quieres, es porque el mundo es espiritual, se cumple, querido hermano. Por eso es que Dios dice, bendícelo, ámalo, encuentra la gracia de esto, para que sea hijo del Altísimo. Yo sé de lo que te digo. Yo sé de lo que te digo. Yo le estoy hablando a los que tienen un termo espíritu, a los que tienen un termómetro, que vienen midiéndole la presencia, que vienen midiéndole la palabra, que vienen midiendo cada coma, los que son coladores. En espíritu, una hermana, yo le mandaba los audios y ella tenía que escucharlo primero y después mandárselo a otro. Sin embargo, usted un dormilón. Sin embargo, el otro que viene con ayuno, con oración, con sacrificio, que se levanta de madrugada. Sigo paro. ¿Por qué te digo esto? Para que no te frene. Suelta eso, hermano, programa el evangelio. Si no te escuchan en un lado, te escuchan en otro. Mientras otros se quejan de una palabra, otros dicen gloria a Dios. Yo sé de lo que te digo. Yo puse el don de ciencia y se me olvidó poner el don. Y de una vez, y en el espíritu me transportaba. Mientras otros decían, gloria a Dios santo, por su gracia. Anímate. La paga te la va a dar Dios. Yo te recibí mi paga. Yo no busco un like, porque la paga mía es la salvación. Es lo que yo quiero, salvarme y ser útil en su reino como Él quiera. Antes de yo venir aquí, yo me pongo en sus manos para que salga de mi palabra edificadora, transformadora, reservadora de su evangelio de poder, que es lo que nos lleva a la dimensión, su bendita palabra. ¿Puede entender esto? ¿Puede entender esto? Él busca personas que quieran entrar en esta dimensión, que no le importe nada, que cuando se le toque la verdad contra su hijo, ponga a Dios por encima de todo, con su hermano, con su vecino, con su esposo, con su mamá, con su amigo, con su padrino, con quien te ha dado de comer. Primero Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, por su gracia, por su gracia. Y mira que dice para terminar, cuando te lleven ante la sinagoga, ante los magistrados, las autoridades, no se preocupen de lo que van a defender o decir, porque el Espíritu Santo le enseñará en ese momento lo que habrá de decir. Dios te llama al espíritu de sabiduría. Dios te llama a que entre al espíritu de ciencia, al don de ciencia, como ha sido revelado. Pueden comprender esto, pueden entender. Yo estoy hablando a alguien que tenga que reservar su familia, que quiera decir o que esté diciendo, Padre, ¿qué va a pasar? Pues Dios te dice que no tema, pues Él te defenderá, Él mandará a sus ángeles a protegerte, a cuidarte, a dirigirte. El poder de ciencia llegará a ti por tu corazón. Pueden entender esto. Esto no vale que tú dures 5 días haciendo letanía. Esto te vale que tú hagas una letanía y con un corazón contrito y humillado, con un corazón limpio ante la presencia, con un corazón sano, con un corazón que no sea enemigo del reino de Dios, que no ataque su palabra, que no ataque lo que se le menciona, que no ataque lo que buscan trabajar en su viña. ¿Pueden entender esto? ¿Puedes comprender esto? Noé con 120 años predicando, nadie lo escuchó, pero sus hijos sí. Busca que tus casas y tus alaben a Dios en estos tiempos postreros. Porque lo que viene es fuerte, querido hermano. Solamente serán reservados los que crean en su bendita palabra. Por fe viviremos. Se están llegando los tiempos de que por fe vamos a vivir.
No pierdas tiempo. Aléjate, huye del mar. Resiste. Y Él huirá de ti. Por su gracia, por su gracia. Me transportaba en espíritu en la cruz. Los dos ladrones representan a la humanidad. Uno creyó y otro no. Es por eso que nosotros debemos seguir adelante. Porque en el medio te encontrará Maracata, Babasaya. Estará en el medio de alguien que escuche la bendita palabra. Y es que estará en el medio de otros que la rechazan. Pero ánimo, porque Él llegará. Él te defenderá, Él te respaldará. Puede entender esto, yo sé de lo que te digo. Hay personas que quizás no le va a dar el tiempo aquí en esta tierra, pero lo van a ver del cielo. La palabra que Dios ha puesto, su bendita palabra en mi boca, por su gracia, porque será cumplida. No porque vino de mí, vino porque vino del Espíritu de revelación, el Espíritu de la verdad, por su gracia. ¿Por qué te digo todo esto, querido hermano? Porque te anime, para que te encuentres regocijado en espíritu, que no importa lo que piensen los humanos, piensa en lo divino. Él te respaldará, Él vendrá el tiempo perfecto. Él no dispone de tiempo donde Él no hay tiempo. No te importa lo que piensen los humanos. Impórtate el reino de Dios, impórtate lo que viene de Dios. Predica la palabra donde quiera que tú estés, que por tu pueblo salga. Si no lo escuchan ahí, sigue para adelante, porque serás recompensado. Aquí dice que serán mayor recompensado. Se te someterá a la naturaleza, podrás encontrar el poder de Dios divino, será escuchado y serás libre, tú y tu casa, por su gracia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Quisiera dimensionar más esta palabra, en la cual el Espíritu de revelación me da una amplia revelación, que por su gracia si sigo no paro. Pero Dios nos invita en esta mañana a que no te avergüences del Evangelio, a que ponga a Dios en todas las cosas primero, hasta comprando una mente en el supermercado. Tenemos que ser practicadores de su verdad. Que Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo te dimensione en este fin de semana, por su gracia. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta preciosa mañana, Señor Jesús, que estas palabras quieren en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Que tu soplo, Padre, embriague nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser, para ser dirigido por tu palabra. Enséñanos, ayúdanos a ver lo divino. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que pase un buen día. Bendiciones. Esperamos en ti, Señor Jesús. Sigamos clamando y esperando por todos los enfermos, por Olivia, de manera de Fernanda, familia del monte. Gracias, Padre, porque tú estás levantando a Lourdes. Tengo mucho tiempo que no la veo, pero ya yo la vi. Gracias, Padre, porque ella ha sido fiel. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras el futuro y el presente. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Bendición.